Seguimos avanzando en el tema de termoquímica y voy a poner un ejemplo más. Llevamos ya 3 puntos poniendo ejemplos. Un ejemplo muy interesante, muy importante, en el que vamos a ver cómo calcular la temperatura final a la que quedan dos cuerpos que ponemos en contacto. Bueno, en realidad en el primer apartado me pregunta la masa de uno de esos cuerpos puestos en contacto en vez de la temperatura final porque me la da. Y en el otro apartado ya es el típico ejemplo de determinar cuando ponemos dos masas de dos cuerpos en contacto a diferente temperatura, pues cuál va a ser la temperatura final de esa mezcla, ¿no? Bien, empezamos por el primer apartado. El apartado A dice que cuando se añade 1 kilogramo de plomo que está a 100 grados, con un calor específico, pues como todos los metales, muy bajo, de 0,13 julios grado centígrado, a una cierta cantidad de agua, 28,5 grados, la temperatura final de la mezcla plomo-agua es de 35,2 grados y nos pregunta por la masa de agua que hay. Lo primero, nos conviene hacer un pequeño esquema. Vamos a coger un vaso que debería estar aislado térmicamente, debería ser adiabático, o sea, esto se llama un calorímetro. Vamos a hablar ya en el siguiente punto qué es un calorímetro. Debería ser un calorímetro y en él vamos a meter, bueno, voy a cerrarlo también por la parte de arriba para que no nos vaya la energía. Vamos a cerrarlo, un calorímetro, un vaso aislado térmicamente del entorno, y en él vamos a introducir agua, una cantidad de agua que es desconocida, vamos a llamarla masa de agua, que está a una temperatura de 28 grados, 28,5 grados centígrados, y añadimos un trozo de plomo que tiene una masa de 1 kilogramo, 1 kilogramo de plomo, y que está a una temperatura de 100 grados, y está a 100 grados. Bien, como el plomo está más caliente que el agua, está a mayor temperatura que el agua, hay una cesión de energía en forma de calor desde el plomo hacia el agua. Y el plomo va a ir bajando su temperatura de 100 grados, la va a ir bajando, el agua la va a ir subiendo y al final vamos a llegar a una posición de equilibrio, a una situación de equilibrio en la que las temperaturas se van a igualar. Es cuando se alcanzará el llamado equilibrio térmico. Todo el sistema estará a la misma temperatura y esa temperatura a la que queda todo el sistema la vamos a llamar T sub F. La cesión de calor del plomo hacia el agua hace que el plomo se enfríe, el agua se calienta y alcanzaremos una temperatura final T sub F. Que el problema en este caso me la da, aunque normalmente es la incógnita de estos ejercicios. Pero aquí la tenemos, la temperatura TF de la mezcla plomo-agua es de 35,2 grados. El plomo baja su temperatura a 100 y el agua la sube de 28 a 35. Como puedes ver, aunque el plomo... Bueno, la masa de agua no lo sabemos aún, hay que calcularla, no sabemos. Pero puedes observar cómo el plomo baja considerablemente más su temperatura que lo que sube la temperatura del agua. El agua sube de 28 a 35, pero el plomo baja de 100 a 35. Eso es habitual, aunque depende de las masas mezcladas, lógicamente, pero es habitual dada la pequeña capacidad calorífica, el pequeño calor específico del plomo, en comparación con el agua, que es 4,18 julios grado centígrado. Esa diferencia enorme de calor específico hace que el agua tienda a sufrir cambios de temperatura mucho menores en comparación con el plomo. Bien, vamos a hacer el cálculo. Vamos a escribir un balance de energía en el que el calor que el plomo cede, calor cedido por el plomo al agua, es igual a menos calor que el agua absorbe, calor absorbido por el agua. ¿Por qué el signo menos? Porque el calor cedido es negativo y el calor absorbido por el agua tiene signo positivo, y algo negativo no puede ser igual a algo positivo y tendríamos un problema. ¿De acuerdo? Nos saldría una masa negativa si no ponemos este signo menos. Vale, ahora vamos a calcular cada uno de los calores para igualarlos. ¿Qué calor cede el plomo para llegar a la temperatura de equilibrio? Pues la masa que tenemos de plomo por el calor específico. C sub P, lo llamo C sub P, C sub E. Bueno, es un calor específico seguramente quizá a presión constante. Bueno, no me lo especifica, podemos poner C sub E. Vamos a poner C sub E. Calor específico del plomo y por la variación de temperatura que sufre el plomo. Ese es el calor que cede el plomo. Masa de plomo, 1 kilogramo. Calor específico del plomo, 0,13, y en vez de julios vamos a poner kilojulios. Y así abajo puedo poner kilogramo, grado centígrado, para que los kilos se puedan ir. Y el cambio de temperatura que sufre el plomo, pues acaba la temperatura de equilibrio de 35,2 grados
partiendo de la temperatura inicial de 28,5 grados. Perfecto. Ya tenemos ahí el calor, vaya, este grado centígrado mejor fuera. Ya tengo ahí el calor cedido por el plomo. Ahora voy a igualarlo al calor absorbido por el agua. Calor absorbido por el agua es igual a la masa que tengo de agua por el calor específico del agua y por el cambio de temperatura que sufre el agua. Masa de agua desconocida. Calor específico del agua 418 kilojulios kilogramo grado centígrado por diferencia de temperatura. Temperatura final a la que queda todo el sistema 35,2 grados menos inicial 28,5 grados. Muy bien, grado centígrado, grado centígrado, grado centígrado, grado centígrado, y el kilo que queda es para que cuando despejemos la masa de agua pues nos quede en kilos. Paso a igualar 0,13 kilojulios 0,13 kilojulios por voy a hacer la cuenta. 35,2 menos 28,5. 35,2 menos 28,5. 6,7. Igual a masa de agua por 4,18. Voy a hacer la operación esta también. Por 4,18. 28. O sea que esto me queda por 28 kilojulios kilogramo y ya está. Consigno menos, perdón, consigno menos al reemplazar en la igualdad. Consigno menos. Kilojulios se van con kilojulios y de ahí despejo la masa de agua. ¿Qué masa de agua tengo? 0,13 por 6,7 entre 28. Al despejar este kilo pasa a la derecha multiplicando y me permite obtener la masa de agua. Aquí, vaya, ahí lo hice mal. Es que el plomo baja desde 100 grados, no desde 28. Vaya por Dios, baja desde 100 grados, siempre hago alguna pifia. 35,2 menos 100. Bueno, repasa las cuentas porque igual... Y esto es menos 64,8. Aquí va menos 64,8. Menos 64,8. Si me he dado cuenta porque si no, el signo menos que ponía aquí no se iba con... Me salía positivo del otro lado, ¿no? 64,8. Los menos se van. Menos 64,8 con este menos que ponemos aquí se nos va. Bueno, ya lo tendríamos, ¿verdad? Por 0,13 entre 28. No sé si lo he hecho bien. Vamos a ver qué masa de agua nos sale. 0,3 kilos de agua. 0,3 kilogramos de agua. Pues puede ser. Fíjate que solamente 0,3 kilos de agua son capaces de absorber el calor que el plomo cede y cambian su temperatura poquísimo, de 28 a 35, mientras que el plomo cae de 100 a la temperatura de equilibrio, que es 35,2, ¿no? Cae muchísimo más la temperatura del plomo debido a su escaso calor específico que lo que nos baja la temperatura del agua, a pesar de que el agua tiene muy poca masa. Bien, pues vamos a pasar al segundo apartado, donde ahora nos va a pedir pues que determinemos la temperatura de equilibrio de una mezcla entre, en este caso, cobre y agua. Bien, vamos a borrar y seguimos con el apartado B, que es prácticamente lo mismo, pero nos sirve para practicar. Se añade una muestra de 100 gramos de cobre a 100 grados, con un calor específico 0,38 julios grado centígrado, a 50 gramos de agua, que está a 26,5 grados, y pregunta por la temperatura final. Vamos de nuevo a dibujar nuestro calorímetro, nuestro vaso aislado térmicamente, en el que vamos a poner agua y un trozo de cobre, que son 100 gramos. 100 gramos de cobre, que está a una temperatura de 100 grados. Y de agua vamos a poner 50 gramos de agua, que está a 26,5 grados. Bien, el cobre está más caliente, cede energía en forma de calor al agua. Por tanto, el agua se calentará, subirá su temperatura de 26 grados a una temperatura de equilibrio y el cobre bajará su temperatura de 100 grados a
la temperatura de equilibrio. Por tanto, al final, cuando pase el tiempo suficiente, ambos sistemas van a quedar a la misma temperatura. Cobre y agua quedarán a la misma temperatura. Se alcanzará el equilibrio térmico. Agua, cobre, y alcanzamos una temperatura TF, que en este caso nos la da, es la incógnita. Por tanto, hacemos ese balance energético en el que el calor cedido por el cobre va a ser igual al calor absorbido por el agua, con un signo menos de un lado. Muy importante. Calor cedido es negativo, absorbido positivo. Pasamos a determinar el calor cedido por el cobre, que es la masa de cobre por el calor específico del cobre y por la variación de temperatura que sufre el cobre. Masa de cobre, 100 gramos de cobre. Y calor específico del cobre, 0,385 julios grado centígrado. Variación de temperatura que sufre el cobre, temperatura final desconocida, menos temperatura inicial del cobre, 100 grados. Pasamos a determinar el calor absorbido por el agua, masa de agua, calor específico del agua y cambio de temperatura. Masa de agua, 50 gramos. 50 gramos. Calor específico del agua, 418 julios grado centígrado. Temperatura final a la que queda el agua, desconocida, la incógnita, a la misma a la que queda el cobre. Temperatura de partida, 26,5 grados. Pasamos a igualar, a sustituir en el balance, igualando el calor cedido al calor absorbido. Vamos a hacer un poco la operación. 100 por 0,385, 38,5. Bueno, aquí no se nos va así, gramos se nos van con gramos con gramos, y después los julios al igualar se van a ir también. 38,5 TF. Los julios también, si me permites, los tacho ya también, al igualar se van. Y aquí también multiplicado por 100, que serían los 38,5 por 100 serían 3.850, menos 3.850, ¿verdad? 100 por esto y por 100. Y esto tiene que ser igual a menos, cambiamos el signo, o bueno, puedo ponerlo aquí delante, vamos a cambiarlo aquí, igual a menos 50 por 418 por TF, que lo voy a calcular, 50 por 418, que son 209 TF, y después 50 por 418 por 26, por 26,5, que son 5.000. Y va con signo menos, ¿verdad? Menos 5.538. 538,5. Esto hay que cambiar el signo. Entonces, este numerín, con el menos que lleva adelante, queda negativo. Al pasar hacia este lado pasa positivo. 38,5 TF más 209 TF igual a este 3.800 negativo pasa al otro lado positivo y este queda también positivo. 3.850 más 5.538,5. Bueno, casi es lo peor, el hacer estas pequeñas cuentas. Vale, 5.000 y pico más 3.850. Yo aquí es donde tengo más... me equivoco siempre al hacer las dichosas operaciones. 38,5 más 209. Bueno, pues me salen 37,93, que es una temperatura aceptable. 37,93 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el agua va a subir de 26 a 37 grados y el plomo va a bajar su temperatura de 100 a 37. Puede ser que esté bien, que los cálculos estén bien porque es una temperatura razonable. Lógicamente, si no sale una temperatura, no sé, muy cercana, por ejemplo, a 100 grados, pues no. O si saliera por encima, lógicamente no tendría sentido físico. Pero incluso muy cercana a 100 grados no puede ser, a no ser que la cantidad de agua sea muy pequeña. Si ponemos muy poca cantidad de agua, pues entonces sí que, lógicamente, el agua alcanzará la temperatura de equilibrio en un valor cercano a la que tiene el cobre. Pero si hay una cantidad importante de agua, pues no, la temperatura quedará cercana a la del agua, la temperatura de equilibrio. Bien, pues dejamos aquí este ejercicio que yo creo que es un ejercicio muy interesante, que es muy aprovechado en exámenes siempre, lo de obtener las temperaturas de equilibrio de una mezcla de dos
sustancias a diferente temperatura, de dos compuestos a diferentes temperaturas. Y bueno, nada, seguimos con el punto 8, en el que vamos a pasar a ver, creo, el trabajo, hablar del trabajo. Ya hemos discutido suficiente del calor y vamos a pasar al trabajo. No, antes del trabajo vamos a ver la calorimetría. Vamos a hablar de qué es un calorímetro, una bomba calorimétrica adiabática, y hacer un pequeño ejercicio sobre ella, un pequeño ejemplo. Y después sí, el trabajo.